Yo sé que en algún momento de tu vida te has hecho o te han hecho la siguiente pregunta. Si Dios es amor, ¿por qué la Biblia dice que también le da ira? Si quieres entender mejor sobre este tema, quédate y juntos estudiemos la lección 5, la ira del amor divino. Para iniciar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en oración. Oremos. Querido Padre, te agradecemos una vez más, Señor, por este privilegio que nos das de estudiar tu palabra. A través de esta lección, queremos, Señor, que nos hables a nuestro corazón y nos enseñes que tú eres bueno, que tú eres justo y que todo lo que haces, lo haces por amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la cita para memorizar esta semana aparece en el Salmo 78, versículo 38, dice así: Sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Hablar de enojo, ira y rabia puede ser para nuestra mente un poco perturbador. Como cristianos hemos aprendido a que no debemos dejarnos gobernar de nuestras malas emociones, ya que nos conduce a tomar malas decisiones. Por ello, pensar en que Dios tuvo y puede tener ira es algo que no es concebible fácilmente en nuestra mente. Solo que es muy importante entenderlo desde el punto de vista de Dios, ya que su ira no obra como la ira del hombre, que es desenfrenada y sin cordura. La ira de Dios tiene como base en su amor. Y esto quizás puede ser contradictorio para nosotros entenderlo, pero vamos a poder a través de este estudio entender cómo Dios es ese Dios que, aunque en el Antiguo Testamento se ve como severo, duro, castigador, en el Nuevo Testamento se ve un Dios de amor y misericordia. Para responder a esta incógnita, que es probable que puedas tenerla, es necesario el estudio de esta semana. Así que quédate, que es importantísimo que podamos estudiar este tema. En nuestra segunda sección de esta lección, veremos la lección del domingo, afligido por el mal. En este día de la lección podremos analizar el sufrimiento y esto causado por la ira de Dios. En primer lugar, mencionar que la ira del Señor tiene como propósito contrarrestar y acabar con todo lo que sea pecado. Es decir, el Señor, al ser santo, perfecto e intachable, no puede convivir con el pecado, no puede vivir con la maldad. Es decir, lo opuesto a Dios es el pecado y jamás podrán convivir. Y la razón de esta separación y odio de Dios hacia lo que es pecado, lo que es malo, es porque el pecado es desobediencia, crueldad, es orgullo, es desinterés de Dios. El pecado, por su parte, no agrada de Dios. Incluso Satanás, que es el causante de todo esto, quiso traer la maldad al mundo disfrazando esos deseos de ser como Dios, trayéndolo a Adán y Eva. Especialmente Eva, cuando fue tentada, se dice que le propone que ella pueda comer del fruto porque si lo hace, pues va a ser como Dios. ¿Sabes, hermano querido? Este deseo desenfrenado y absurdo llevó a Satanás y llevó a Eva a cometer pecado. El pecado es infracción a la santa ley de Dios. Dios odia y aborrece el pecado, pero ama al ser humano. Dios no aborrece al ser humano que peca. Su odio es hacia el pecado que reina en nosotros. ¿Y qué es eso lo que elimina ese deseo de querer caminar con Dios? Solo que juntamente con todos los que amaron más la maldad que a Dios, son los que van a recibir el castigo. Su odio al pecado que Dios tiene hacia él se presenta porque ha desfigurado su plan. El pecado ha repercutido en nosotros, que somos su creación. La lección nos mencionaba acerca del ciclo de la rebelión y es un patrón que se repite en muchas ocasiones en el tiempo bíblico. Ese círculo vicioso que pues se repite y que va llevando una serie de pasos en el pecado. Pero allí se puede ver a Dios también actuando en medio de la rebeldía de su pueblo. Este ciclo de rebelión se ve cuando en primera instancia el pueblo de Dios se rebela contra Dios, desobedece y hace lo malo. Por esta causa sucede que viene la segunda parte, y es que por causa del pecado y de la rebelión y de que se apartaron de Dios, porque nadie puede servir a dos señores, es por lo que el Señor deja que el ser humano elija, y cuando no es con Él, pues es contra Él. Y esto nos lleva a estar separados y desprovistos de la bendición de nuestro Dios. Pero viene la consecuencia de esto, y es que su pueblo, que debía ser cabeza y no cola, es llevado cautivo
a la esclavitud, a sufrir las consecuencias de su pecado, y entonces se vuelven esclavos. Y es ahí que aparece el cuarto paso, porque el pueblo vuelve a acordarse de su Dios y suplica que le ayude. Y Dios, que renueva su pacto cada mañana, que hace que su fidelidad se renueve todos los días, pues permite una nueva oportunidad. Pero tan pronto las cosas están bien, se vuelve a repetir el ciclo de la rebelión. Y es a esto a lo que la lección se refería. Ese pecado constante. Mientras todo está bien, pareciera que el único paso que falta para estar mal es tomar una mala decisión. Así que es muy fácil caer y volver a entrar en el ciclo de la rebelión, porque esa rebelión se da en el momento que estemos bien. Ahora, ese ciclo de la rebelión no solamente lo practicaron los antepasados, los héroes bíblicos o las personas de la Biblia, sino que también se repite hoy día. Y es importante entonces que leamos un ejemplo de lo que nos daba la Biblia en el Salmo 78, que nos habla de la respuesta de Dios a la repetida desobediencia del pueblo. Veamos lo que dice el Salmo. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa de la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Este salmo se da en el contexto del olvido de la ley de Dios. El Señor había dicho desde el establecimiento de su pueblo que pues se repitieran las palabras de su ley. En Egipto, tú sabes y recuerdas, en Deuteronomios, en Éxodo, se habla mucho de repetir las palabras de la ley y que esto pasara como una tradición oral entre cada generación siguiente. Es decir, el Señor quiere que no se deje de anunciar a los hijos los proverbios, las enseñanzas y su ley. Y esa tradición de contar, de decir, de transmitir el mensaje de la palabra, de la verdad, pues era el plan de Dios para preservar su mensaje. El propósito era claro, que cada padre, abuelo y adulto cuente a su nueva descendencia lo que Dios había hecho y a su vez se adore y se alabe al Señor. Pero todo esto cumplía con el interés de Dios. Y ese interés era salvar, ayudar, orientar y preservar a su pueblo. Pero el Salmo se pone un poco más duro y exhorta diciendo lo siguiente en el Salmo 78, versículo 8 en adelante. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, armados y llevando arco, se volvieron atrás el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Probablemente pensemos que amar está ligado al concepto de pasar por alto todo. Se puede llegar a permear esa idea que nadie que dice amar se llegue a enojar en algún momento. Obviamente, como seres racionales y emocionales que somos, nos alegramos
y también nos entristecemos. Así como también cuando nos sentimos realizados, también llega un momento en que nos podemos sentir frustrados. Nuestras experiencias diarias nos llevan a pensar que no podemos mantenernos en una emoción solamente en todo tiempo. De igual forma, Dios ama, pero también tiene ira. Y en el contexto de lo que hemos leído, vemos que el pueblo de Dios, la niña de sus ojos, su creación amada, llega a rebelarse en contra de Dios, a pesar de todo lo bueno que Dios había hecho. En estos versículos se hacen algunas menciones tales como que no guardaron el pacto, se rebelaron, pecaron contra Dios, tentaron a Dios, hablaron contra Dios y no habían creído a Dios. Esta condición de su pueblo llevó a que el Señor se enojara porque le estaban dando el sí al pecado y dejaban a un lado a Dios. Incluso el versículo 21 dice que Jehová oyó y se indignó. Porque sabes, hermano, Dios sabe, Dios oye y Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Y especialmente nosotros que somos su pueblo. Ahora, Dios esperaba que su pueblo fuera un pueblo especial, un pueblo que tuviera la condición o la característica de ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero aquí se ve que ese pueblo está desviado del sendero de la verdad. Estaba desviado de la ley, estaba desviado de la rectitud y esto provoca la ira. Antes de la ira está la misericordia y la base de estas dos se encuentra en el amor de Dios. Es decir, la ira de Dios no es como lo podemos percibir. Quizás nos imaginamos a Dios con el ceño fruncido y listo a destruir. Esa imagen no es así, ya que Dios basa su ira en el amor. Cuando Dios destruye, lo hace después que ha manifestado su misericordia durante mucho tiempo, y esto entonces, cuando surge la ira, es porque ha llegado a sus límites. Porque sabemos que Dios es amor y es misericordioso. Pero Él también obra con justicia de acuerdo a su ley. Es decir, Él no puede echar por tierra su propia ley. Él no puede ir en contra de lo mismo que Él ha establecido por causa de nosotros y por nuestra rebeldía. Es decir, Dios no es inconsecuente. No sé si esa es la palabra, pero Dios es consecuente con lo que dice y hace. Dios es equilibrado. El Señor, así como nos ama, también tiene que obrar justicia. Su justicia, su ley se tiene que cumplir. Y Dios no va en contra de nada de eso. Es decir, cuando la tendencia del ser humano es solamente hacia el mal, hacia el pecado, y no hay oportunidad para recibir la gracia de Dios, entonces Dios destruye. Es algo similar de lo que pasó con Sodoma y Gomorra, y pues allí vemos que ya no habían ni siquiera justos. Incluso la Biblia menciona que Abraham quiso interceder por el pueblo, quiso ayudar y Dios le dice, bueno, busca 50 justos y empieza a bajar el número al punto que llegan 10 y no habían ni siquiera 10 justos en Sodoma y Gomorra. En un pueblo y en unas ciudades grandes no habían 10 personas. La Biblia incluso menciona que pues allí estaba un grupo de una familia que era Lot y su familia, y ni siquiera su familia, la familia de Lot, se llegó a salvar, porque la esposa miró hacia atrás, los yernos se quedaron, y las hijas cometieron pues un pecado gravísimo cuando llegaron a las cuevas y emborracharon a su padre y tuvieron relaciones con su padre. De allí nacieron los moabitas y los amonitas, pueblos que al final llegaron a ser enemigos del pueblo de Dios. Entonces, cuando uno mira, Dios destruyó Sodoma y Gomorra porque habían razones, porque en el pueblo de Sodoma y Gomorra ya no había una tendencia a buscar a Dios, ya no había espacio para Dios. Toda la generación naciente era de continuo hacia el mal y hacia el pecado. Y cuando todo va hacia el mal y hacia el pecado, Dios tiene que destruir. Dios obra allí entonces juicio. Y entonces usted dirá, bueno, pastor, pero ¿por qué Dios castiga? Bueno, eso lo vamos a ir entendiendo a lo largo de esta lección. La lección del lunes, Dios es lento en airarse. A lo largo de la escritura, la ira de Dios se presenta no como una reacción impulsiva, sino como una manifestación de su justicia y de su rectitud frente al mal. La ira humana generalmente es contraria porque suele ser impulsiva, emocional y a menudo desproporcionada ante las circunstancias. Veamos el contraste de la historia de Jonás y la misericordia de Dios. En Jonás capítulo 4, versículo 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó,
y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás, un profeta que Dios había enviado a Nínive para pedirles que se arrepintieran, se enoja con Dios y se siente frustrado cuando Dios perdona a la ciudad. El enojo de Jonás muestra lo difícil que es para las personas entender el amor tan grande que es de Dios, especialmente cuando se trata de aquellos que consideramos como enemigos o que pensamos que no merecen el perdón de Dios. Jonás no solo rechaza que Dios muestre misericordia a los enemigos de Israel, sino que llega al punto de preferir morir antes que vivir en un mundo donde Dios perdona a quienes no lo merecen. Qué interesante esta postura, porque mira, la misericordia de Dios no solo es una característica de su carácter, sino un principio fundamental de su gobierno sobre este mundo. Esta paciencia divina de Dios, esta invitación a una conversión y al arrepentimiento, tanto para individuos como para naciones enteras, es algo maravilloso de Dios. Esto nos muestra que Dios, lejos de apresurarse a castigar, espera pacientemente que las personas se arrepientan y se vuelvan a Él. El libro de Números, capítulo 14, versículo 18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Salmo 103:8 dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. La justicia divina no se desvanece ante el mal, sino que por el contrario ofrece siempre una oportunidad de arrepentimiento antes de que se haga efectivo el juicio de Dios. Dios no es indiferente al mal, sino que a través de la cruz de Cristo expía el pecado y nos mantiene bajo la justicia. Y si traemos esto a la experiencia diaria, todos enfrentamos momentos en los que alguien nos ofende y a veces, debido a nuestro enojo o nuestro dolor, podemos sentir la tentación de no mostrar misericordia. Sin embargo, el pasaje de Jonás nos recuerda que la misericordia de Dios es incondicional y debe ser un modelo para nosotros. Si hemos experimentado el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a otros. Mostrar misericordia, hermano querido, no significa aprobar o tolerar el pecado de las personas, sino que debe ser un acto que impulse el arrepentimiento y que nos lleve a que esas personas puedan ser transformadas por Dios. Este concepto está avalado por la Biblia. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6 nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Podemos ser compasivos sin excusar el mal, siguiendo el ejemplo de Jesús, que siempre fue firme en la verdad, pero también lleno de gracia. Mostrar misericordia, hermano querido, implica ofrecer oportunidades de perdón y restaurar a aquellos que han caído, pero también llamar al arrepentimiento y a la justicia y a la santidad. En situaciones de abuso e injusticia debemos equilibrar la misericordia con la defensa de la justicia, buscando, hermano querido, siempre que el mal sea corregido y que los afectados reciban protección y sanación. Mientras que las personas puedan enojarse, a veces rápidamente se enojan, la ira de Dios es justa y se activa solo cuando la maldad ha alcanzado su punto máximo y ya no hay más oportunidad para el arrepentimiento. No porque Dios no quiera extender su gracia o su misericordia, sino porque el ser humano no le ha dado la oportunidad de morar y de estar con Él. Sin embargo, como se muestra en la historia de Jonás, incluso cuando el juicio de Dios es inminente, Él ofrece una oportunidad para el arrepentimiento y allí demuestra su voluntad de perdonar en lugar de destruir. Dios es lento para enojarse y desea que todo el mundo proceda al arrepentimiento. En la lección del martes, indignación justa. Qué interesante este título, porque en esta lección veremos acerca del concepto de justa indignación o ira legítima. Y aquí vamos a destacar que no toda ira es inapropiada.
En algunos casos, como el que se describe con la madre defendiendo a su hija, la ira es una respuesta natural y apropiada a una injusticia. Este tipo de ira surge del amor y la justicia y tiene un propósito noble: proteger, corregir y restaurar el orden. Veamos un ejemplo en donde está el Señor Jesús involucrado. En Mateo 21, 12 al 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. El ejemplo de la ira de Jesús en los evangelios ilustra de manera poderosa la indignación justa. Jesús, al encontrar el templo de Dios convertido en un mercado, no solo se enfurece por el abuso de ese espacio sagrado, sino por cómo se había distorsionado el propósito de ese lugar de adoración y de oración. Por eso el Señor actúa como actúa. El templo debía ser un símbolo de pureza, de oración y de perdón, pero lo habían convertido en un lugar de explotación económica, una cueva de ladrones, y afectaban allí especialmente a los más vulnerables, como a las viudas y a los huérfanos. En ese contexto, la ira de Jesús es completamente justa, pues responde a una injusticia, a una corrupción del propósito de Dios. Ahora, esto es importante tenerlo muy presente, porque la ira de Jesús no es producto de un capricho personal, ni de un ego que estaba herido, sino que refleja ese celo piadoso, un profundo amor y respeto por lo que es santo y justo. De igual manera, cuando los fariseos rechazan la oportunidad de sanar y ayudar a las personas en sábado, Jesús también se indigna por la dureza del corazón, porque el amor y la compasión no pueden coexistir con el legalismo frío y la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Por eso la ira de Jesús en estos pasajes está vinculada al amor y al deseo de restaurar para que todo marche bien. Es ahí donde entendemos mejor la ira del Señor. Marcos capítulo 10, versículos 13 y 14 dice: y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 3, 4 y 5, y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Cuando los discípulos reprenden a los niños que se acercaban a Jesús, el Señor se indigna y corrige esa actitud, mostrando que la justa indignación también se manifiesta cuando se interrumpe lo que es puro y lo que es bueno. Los niños, que en ese tiempo no tenían mucha importancia social, eran valiosos para el Señor, y su enfado se dirigía hacia la actitud de los discípulos que no reconocían el valor de los niños en el reino de Dios. Por eso el Señor da esa enseñanza. Asimismo, en el segundo texto, cuando Jesús ve que los fariseos no comprenden la esencia del amor y la misericordia de Dios al esperar que Él sane a una persona en sábado, se indigna por la dureza de su corazón. Su ira no se dirige hacia ellos como personas, sino hacia su obstinación, que impedía que vieran el propósito divino de hacer el bien y sanar. La ira de Jesús siempre está asociada al amor y también a la justicia de Dios. Y no se trata de un enojo egoísta o irracional, es un enojo que busca restaurar lo que está dañado y corregir lo que está torcido, siempre con el objetivo de promover el bien. Pero si traemos todo lo que hemos mencionado a esencia, a lo que vivimos a diario, es importante que tengamos muy presente lo que a veces vivimos en nuestras iglesias. Quizás tú conoces a un hermano radical, conservador, frío, un poco legalista, queriendo que todo se haga de una forma que pues a veces no es correcta, porque incluso Elena de White dice que los extremos no son buenos. Ni el extremo del liberalismo de hacer cualquier cosa y no importa lo que hagamos, como también el ser rudos y que todo es pecado y todo está mal. Tenemos que cuidar de nuestra forma de ser. Ahora, el peligro de justificar nuestra ira
que podemos determinar que es que yo estoy con el celo de Dios, con la ira de Dios, con mi enojo es santo porque lo que yo estoy haciendo es defendiendo la causa de Dios. Cuidado, porque la justa indignación radica en que nuestra ira puede estar motivada por el orgullo, el ego o el deseo de venganza, en lugar de lo que hacía el Señor, que era por amor y justicia. Para evitar caer en este error debemos reflexionar sobre las razones de nuestro enojo. ¿Es por el bienestar de los demás y la justicia de un bien o un interés personal? Si nuestra ira busca corregir una injusticia real, es más probable que sea justa. Sin embargo, si esta está basada en egoísmo, debemos reflexionar y arrepentirnos. La ira egoísta a menudo se disfraza de justicia y creo que eso era lo que le pasaba a los fariseos, que ellos querían con ira querer imponer cosas y no era lo debido, no estaba bien. Sus razones, sus motivos no eran los de Dios. Por eso, hermano querido, es importante permitir que Dios purifique nuestras mentes, purifique nuestras motivaciones y nos ayude a tener un corazón lleno de amor y de compasión. La oración y el reflexionar personalmente son muy importantes para discernir si nuestra indignación es justo, es real. Quizás tú dirás, pastor, yo soy uno de los que no me gusta que la iglesia haga esto, haga aquello, haga lo otro, y entonces me enojo, me da rabia y bueno, tantas cosas que se pueden dar. Pues cuidado, porque te estás haciendo daño y quizás no estás defendiendo la causa de Dios. Dios no te ha invitado a que tengas ira. Quizás tengas celo por las cosas buenas, pero debes actuar con sabiduría y siempre buscando corregir y ayudar. Eso lo vamos a ver y entender mejor en el transcurso de lo que queda de la lección. En la lección del miércoles, Dios no aflige voluntariamente. Dios no disfruta del sufrimiento ni de la aflicción, sino que Dios se ve obligado a ejercer juicio solo como una respuesta necesaria al mal. La ira de Dios, a diferencia de la ira humana, no es fruto de una reacción desmedida o personal. Dios se indigna contra el mal porque su amor por la creación y su deseo de justicia le exigen actuar en contra de todo lo que daña a su creación, a todo lo que Él ama, especialmente a los que son desprotegidos, a los oprimidos. Dios no quiere ver sufrir a los seres humanos, pero su amor por la justicia y el orden cósmico lo lleva a permitir que las consecuencias del pecado se manifiesten con juicio. Esdras capítulo 5 versículo 12 dice: mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Sabes, hermano querido, en el tiempo de Esdras, el pueblo de Israel se encuentra bajo el juicio de Dios, entregado a los babilonios debido a la constante desobediencia del pueblo. El texto, el versículo nos muestra que a pesar de la intervención de Dios en el pasado y en todo lo que Dios había hecho, el pueblo provocó la ira de Dios una vez más. Y por eso Dios permitió que fueran entregados a Babilonia y fueran llevados cautivos. Sin embargo, esto no es una acción arbitraria, es una consecuencia directa de la actitud que persistía en la rebelión que el pueblo tenía hacia Dios. Ahora, veamos lo que también dice Jeremías, capítulo 51, versículo 24. Y dice así: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado, y juzgaré a Abel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Aquí vemos que aunque Dios utiliza Babilonia para permitir que se ejecute el juicio sobre Jerusalén, más tarde Dios juzga a Babilonia por su excesiva violencia. Esto resalta un principio fundamental en las Escrituras. Aunque Dios utiliza a otras naciones o circunstancias para traer juicio o permitir pruebas, Él no aprueba la injusticia ni el abuso excesivo de poder. Dios es justo y en su ira y en su juicio su propósito se cumple, y Dios permitió también la destrucción para Babilonia. Elena de White nos menciona algo importante. Nuestro Padre Celestial no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres.
Este mundo es el escenario de nuestras pruebas, nuestros dolores, nuestros pesares. Estamos aquí para soportar la prueba de Dios. El fuego del horno debe avivarse hasta que nuestra escoria sea consumida y salgamos como oro purificado en el horno de la aflicción. La misericordia de Dios está sobre usted. Si pudieran ser abiertos sus ojos, vería a su Padre Celestial inclinado sobre usted con amor. Y si pudiera escuchar su voz, sería en tonos de compasión hacia usted que está postrado por el sufrimiento y la aflicción. Manténgase firme en su fuerza. Hay descanso para usted. Comprender que Dios no desea condenar a nadie transforma nuestra visión de la ira divina. En lugar de verla como una ira vengativa, podemos verla como una respuesta que es necesaria para la maldad. Y esto está motivado por un profundo amor por la justicia. Esta comprensión nos invita a reflexionar sobre la paciencia de Dios y su disposición a veces de perdonar, lo que nos llama a ser más conscientes de su misericordia y de cómo debemos responder a sus invitaciones al arrepentimiento. Y sabes, hermano, la paciencia de Dios nos enseña a ser tolerantes y a no apresurarnos a condenar a los demás, sino más bien a buscar siempre la reconciliación y el perdón. Esto no significa ser indiferentes al mal, a la ofensa, sino aprender a equilibrar la justicia con la misericordia. Y esto requiere de sabiduría y de una entrega especial y muy profunda con Dios. En la lección del jueves, mostrar compasión. Qué importante este tema. La ira divina, en lugar de ser una emoción arbitraria, la ira de Dios está profundamente ligada a su deseo de erradicar el pecado. Algo que solo podrá ocurrir o solo podrá suceder cuando el pecado y la maldad sean eliminados definitivamente. Esta eliminación del mal se dará en la tercera venida del Señor, cuando el amor perfecto de Dios reine por siempre, sin necesidad de ira, porque ya no existirá la injusticia, ya no existirá el sufrimiento. Veamos la forma en que Dios blinda el deseo de venganza y de que nosotros no actuemos con ira, con venganza, con rencor. Veamos lo que dice la Biblia y lo importante que nosotros podamos practicar en vez de la venganza, la compasión. Deuteronomios 32:35 dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y los que les está preparado se apresura. Proverbios 20:22, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. No digas como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Las escrituras son claras. Es que, mira, la venganza es propiedad exclusiva de Dios y que nosotros los seres humanos no debemos tomar justicia propia, no debemos vengarnos. Dios es el único que puede juzgar con perfecta justicia, con perfecta equidad. Por lo que la venganza debe ser dejada a un lado y debe ser dejada en las manos de Dios. En lugar de vengarnos, somos llamados a vivir en paz, a perdonar y a ayudar y responder con bien al mal. Ahora, veamos lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a la venganza. En Romanos 12, 17 al 21 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Pablo refuerza aquí la enseñanza de que no debemos responder al mal con más mal, sino más bien con el bien. Si bien es natural sentirse heridos o injustamente tratados, como cristianos somos llamados a dejar la venganza en manos de Dios, mostrando más bien, en contrario a esto, amor y perdón, incluso a nuestros enemigos.
En lugar de ceder, en lugar de dejarnos llevar por el odio, por la ira, somos llamados a hacer el bien y a confiar en que Dios, quien es justo, juzgará a esos malhechores si no se arrepiente. Elena de White dice en la cita de Señales de los Tiempos: el Señor quiere que seamos sumisos a su voluntad y santificados para su servicio. El egoísmo debe ser eliminado junto con cualquier otro defecto de nuestro carácter. Debemos morir diariamente al yo. Pablo tuvo esta experiencia, dijo: cada día muero. Cada día tenía una nueva conversión, cada día avanzaba un paso hacia el cielo. Nosotros también debemos obtener victorias cada día en la vida divina. Si queremos gozar del favor de Dios, nuestro Dios es clemente, compasivo y misericordioso. Conoce nuestras debilidades y necesidades y aliviará nuestras flaquezas si confiamos en Él. ¿Sabes, apreciado hermano? Aquí hay algo importante, y es que el Señor Jesús, al morir en la cruz, asumió nuestra condena, tomando sobre sí mismo la ira que nos correspondía a nosotros. Esto permite que Dios siga siendo justo, ya que el castigo por el pecado ya fue pagado. Pero al mismo tiempo nos libra de la ira venidera, ya que por medio de la fe en Cristo somos perdonados y reconciliados con Dios. De esta manera, Cristo asegura tanto la justicia como la misericordia. Dado que Dios nos ha mostrado una misericordia tan grande, tan infinita hacia nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros defectos, pues debemos reflejar esa misma misericordia hacia los demás. Si hemos sido perdonados, si hemos sido librados de la ira a través de la gracia de Dios y hemos sido rescatados de la maldición del pecado y ahora libres en Cristo, pues ahora debemos mostrar compasión, debemos mostrar paciencia hacia los demás, sin caer en la tentación de ser vengativos. Y qué duro y qué triste poder ver en la iglesia, hermanos, a esas personas que dicen: a mí me las paga, yo no me voy a dejar, esa persona me las va a pagar. Y entonces actúa con un corazón egoísta. Y cristianos, líderes, pastores incluso, y tantos hombres y seres humanos que no estamos exentos de llenarnos de rencor, de rabia. Pero esto no nos hace bien. Nuestra misericordia debe ser proporcional a la misericordia del Señor. Y es que, hermanos, quizás es difícil, pero tenemos que buscar siempre la reconciliación, buscar siempre el bien de los demás. Y aquí el texto nos decía, Elena de White nos decía: debemos morir al yo, debemos dejar a un lado nuestros preconceptos, nuestros enojos, nuestros malos sentimientos y dejar que Cristo more en nosotros. Esta será la única manera, hermano querido, es la única forma de ver un cambio realmente en nosotros, cuando entregamos nuestra vida al Señor. En la lección del viernes, para estudiar y meditar, vamos a leer una de la cita que aparecía allí y que aparece en Patriarcas y Profetas. Dice así: los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se habían comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Solo se exterminó a los que persistieron en la rebelión. Era necesario castigar ese pecado para atestiguar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría. Al hacer justicia en los culpables, Moisés, como instrumento de Dios, debía dejar escrita una solemne y pública protesta contra el crimen cometido. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Por obra de la misericordia de Dios, sufrieron miles de personas para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos, había que castigar a los pocos. Dios revela a Moisés el pecado de la idolatría que los israelitas estaban practicando y se muestra la indignación de Dios. La idolatría en el Sinaí no solo fue un acto de rebelión, sino que también fue un desprecio hacia la fidelidad de Dios. Y es en ese contexto en el que se da esta declaración que da Elena de White. El pueblo estaba en rebeldía, el pueblo estaba en necedad. Y quien había liberado al pueblo de la esclavitud había sido Dios y ellos le estaban pagando mal.
Dios, al ver la gravedad del pecado, amenazó con exterminar a los israelitas, pero Moisés intercedió para que esto no sucediera. Los levitas, por su parte, obedeciendo al mandato de Moisés, ejecutaron la justicia de Dios y eliminaron a los culpables que estaban en idolatría. Este acto fue una manifestación de la justicia de Dios, pero también de su misericordia, ya que no exterminó a toda la nación, sino que permitió que una parte del pueblo se salvara. La paciencia y la misericordia de Dios, quien, aunque justo, es lento para la ira y perdona la iniquidad, siempre que haya algo que es necesario, el arrepentimiento. Y sabes, la misericordia de Dios no minimiza la seriedad del pecado, pero sí proporciona la oportunidad de reconciliación. Al igual que Dios, debemos practicar tanto la justicia como la misericordia. Y esto, hermanos, no es fácil, porque esto implica confrontar el mal con la firmeza necesaria, pero también ofrecer gracia y ofrecer perdón cuando las personas se arrepientan. Al igual que Moisés, que intercedió por Israel, debemos estar dispuestos a interceder por aquellos que han caído en pecado. Y tú dirás, pues, pastor, esa gente merecía el castigo. Esa gente estaba adorando becerros, estaba adorando, idolatrando cosas. Se habían olvidado de Dios, rechazaron a Dios. Dios los había sacado, los había rescatado, los había liberado. Y ellos están pagando mal, merecían el castigo. Moisés pudo haber dicho eso. Moisés se pudo haber alegrado incluso de que toda esa gente no quiso obedecer a Dios. Desconfiaron de Dios. Pero Moisés es capaz de pasar la página y retomar las cosas y decir, si es necesario morir por ellos, Señor, no lo hagas, no los mates, no los quites, quítame la vida a mí. Qué importante esa actitud de Moisés, porque Moisés intercede. Y esa intercesión debe ser motivada por un amor, por un deseo de que todos reciban misericordia de Dios. Al igual nuestra actitud, hermanos, debe ser la de ofrecer gracia mientras apoyamos la corrección, mientras en el proceso ayudamos a que las personas busquen el arrepentimiento, se consagren a Dios y de verdad cambien su vida. Es mejor la misericordia. Es mejor la misericordia que el castigo. Es mejor que seamos misericordiosos, que pongamos nuestra vida en ese contexto de atacar, destruir y sacar a la gente. Mira, cuando alguien caiga en la iglesia, en tu iglesia, no lo acuses, no lo confrontes, no te burles, no digas, yo sabía que usted lo iba a hacer. Yo sé que tarde o temprano iba a fallar. Porque hay gente que hace eso, que está pendiente a que falles, que está listo para reclamarte, para decirte. Incluso hay ocasiones donde yo he notado que hay situaciones donde hay ancianos, pastores, líderes que caen, que cometieron un error. Nadie puede venir a culparnos y todos estamos en la posibilidad de poder caer. Pero hermanos, nuestra postura no debe ser atacar a nadie. Nuestra postura debe ser redimir, restaurar, ayudar, fortalecer a aquel que está débil, que está caído. Dios espera de nosotros como iglesia que entendamos esto. Dios espera que tú y yo actuemos con amor, que ayudemos, porque en la medida que tú das, así también vas a recibir. Y si tú caes, no sabemos si puedas hacer, Dios quiera que no caigas. Pero si tú te acostumbras a juzgar, a criticar, a cuestionar, a sacar a la gente, a poner el pie para que la gente caiga, pues cuando caigas, nadie va a tener misericordia de ti. Por eso, hermano, esa es la regla de oro realmente. Dios quiere que nosotros seamos sabios, pero también que actuemos con amor, que actuemos con compasión, que actuemos con misericordia. Y que ayudemos, no que toleremos el pecado y que lo escondamos. No, el pecado tiene su nombre y tiene que ser dicho. Pero cuando alguien caiga por adulterio, porque de pronto robó, porque de pronto cometió un grave error, no le caigamos con el dedo. Quizás a veces uno dirá, no, es que se lo merece, aunque se lo merezca. Así como el pueblo de Israel, aunque se lo merecía. Podamos ser como Moisés. Intercedamos por ellos, ayudámoslos. Ahora, es fácil hacerlo con los que son nuestros amigos. Es que pobrecito, y hasta lloramos y decimos, es que pobrecito, él cayó, hay que tenerle misericordia. Pero ¿y qué de tu enemigo? ¿Y qué de esa persona que no te cae bien si cae?
¿también vas a tener la misma misericordia, la misma compasión, las mismas lágrimas? Bueno, que Dios nos ayude, porque de verdad el Señor nos pide que seamos misericordiosos, que no obremos con ira, que no seamos vengativos, que entendamos que la ira de Dios obra de acuerdo al amor. Y nuestra ira no puede ser justificada por nada que esté en medio del orgullo, en medio de el enojo, en medio de las rencillas. Dios quiere que realmente seamos celosos por su palabra, que guardemos su palabra, no celosos y iracundos para dañar. Dios quiere que defendamos lo bueno, defendamos lo correcto, defendamos lo sagrado, defendamos lo santo. Pero eso no solamente es algo externo, porque se nos hace fácil decir quizás, es que en la iglesia las hermanas se visten así, es que en la iglesia pusieron un letrero, pusieron una luz, pusieron y tantos detalles que se ponen. Y entonces cuestionamos, juzgamos lo externo. ¿Y qué de mi vida? ¿Por qué yo no me pongo bravo porque no estoy leyendo la Biblia? ¿Por qué yo no me da ira santa de por qué yo no estoy orando? Eso me debería a mí preocupar. Realmente lo interno, lo personal, lo mío con Dios es lo que me debe generar ese celo, ese deseo de que yo tengo que obedecer a Dios, tengo que hacer lo necesario para ser fiel a Dios. Y entonces ese deseo yo creo que es más importante. No te maltrates, no te hagas daño buscando que la iglesia sea mejor, porque quizás hay mucha gente que no desea eso. Busca más bien orar por esas personas, orientar, aconsejar, pero si nadie quiere hacer lo correcto, no te desgastes, deja eso en las manos de Dios. Y si alguien, el cual, como digo, no te cae bien, te hace daño, perdónalo. No es fácil. Tú dirás, ay pastor, usted es fácil porque lo está diciendo. No, no es fácil, pero es importante que lo practiquemos. Hermano querido, que Dios nos ayude, que la misericordia de Dios nos ayude a cada día a amar a todos, porque Dios nos ha amado. ¿Sabes? La frase para esta semana es: enséñame a andar rectamente en tus caminos. Voy a repetirlo. Escríbelo allí en los comentarios. De una vez lo vas a escribir. Enséñame a andar rectamente en tus caminos. Ese debe ser nuestro pedido todos los días. Señor, enséñame a andar, no en mis caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero ayúdame, Señor, a andar en tus caminos como debe ser. Que Dios nos ayude. Quiero orar para finalizar y que Dios guíe nuestra vida. Oremos. Querido Padre, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de estudiar esta lección y queremos, Señor, que nos des de ese amor santo, de ese amor puro, cristalino, limpio, ese amor que no se acaba. Llénanos de ese amor y ayúdanos a andar rectamente en tus caminos para no apartarnos por las tendencias banales de este mundo, por el pecado que nos ofrece Satanás. Ayúdanos a preferir a Cristo antes de que cualquier cosa. Ayúdanos a amar, ayúdanos a limpiar nuestras emociones, nuestro carácter y ayúdanos a ser como Jesús. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, que Dios te bendiga. Y como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Si no le has dado me gusta, dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube y allí podrás tener el contenido de la lección cada semana. Nos vemos en una próxima lección. Dios te bendiga.